Bueno, continuamos esta noche de miércoles, y os lo adelantaba yo al principio del programa, continuamos con los balances que ya hemos comenzado desde que ha arrancado este año 2019, turno de Imagina Burgos, turno de la Diputación, turno de Marco Antonio Manjón. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Es un placer, como siempre. Marco, hace tan solo una semana nos veíamos hablando de presupuestos y hablando de ese pleno de cuentas en el que se estaba trabajando y de cara a lo que podría suceder, y al final sucedió con esa mayoría del Partido Popular. Pero es que pasan los días y ha terminado ya el año, es momento de hacer balance, de calificar cómo ha sido el año 2018 para la institución provincial. Habéis realizado muchas iniciativas, habéis peleado por muchos proyectos. Sí. En rasgos generales, ¿cómo ha sido el año 2018 para la institución provincial? Para la institución provincial, desde luego, mi palabra es inmovilismo conservador. Es decir, el PP, el Partido Popular, yo creo que apoyado por el Partido Socialista, mantiene una institución anquilosada en el pasado, lo que venimos diciendo siempre, con dos realidades. Una es enfrentada. Están utilizando la Diputación más para interés partidista, para interés electoral, que clientelar, haciendo clientelismo con los pueblos. Con el reparto a dedo se ha repartido, como bien os he dicho en otras ocasiones, más de 6 millones de euros en prácticamente menos de 12 meses, de una forma prácticamente incorrecta, a dedo, dándole a los pueblos que la mayor parte no vamos a entrar en las necesidades que ese dinero puede cubrir, pero creemos que no se debe hacer las cosas de esta forma. Y entonces, pues nosotros, por un lado, estamos diciendo que la Diputación Provincial de Burgos es inmovilista y conservadora y que no evoluciona, y que este tipo de diputaciones debe desaparecer, y por otro lado reconocemos que una institución como la Diputación es necesaria, pero hay que regenerarla para que realmente sirva para lo que tiene que servir, es decir, dar principalmente servicio a nuestros municipios y tener un proyecto de provincia. ¿Cuál es el papel o la responsabilidad que ha tenido el presidente de la Diputación, Marco, en esa crítica que realiza Imagina Burgos a la hora de hablar de clientelismo o a la hora de hablar de una institución propia de otra época? Y lo digo porque algunas voces dicen que se ha escudado en el partido o en sus diputados y que él no está demasiado acostumbrado a lo mejor a dar la cara. Yo creo que el presidente de la Diputación es un hombre del Partido Popular, es un hombre que trabaja y ha trabajado, tiene su puesto de trabajo en la institución, entonces la conoce muy bien, pero que realmente no ha querido mover fichas. Lo que tú dices, es decir, ha mantenido una línea continuista, ha hecho de la Diputación un instrumento propio para su propio partido, y más teniendo mayoría absoluta. Entonces realmente no ha aportado nada nuevo. No, es totalmente continuista con lo que su antecesor. ¿Se echa en falta que el presidente dé más la cara por la institución? Y lo digo porque en otras ocasiones también hemos hablado de temas como el tren directo, hemos hablado de las competencias impropias. Son temas en los que al final entran las relaciones con otras administraciones, y al final debe haber una posición, ¿no? Debe haber una figura que plante cara o que diga, bueno, hasta aquí hemos llegado. Yo no sé si se echa en falta también esa posición, o quizás más del lado de los pueblos, más del lado de la institución y no tanto del partido. Lo que hemos visto frente a temas tan importantes como los que comentas, tren directo, incluso con el tema de la AP1 en su momento y otros temas, ahora tenemos el tema de los bomberos, que es candente, ¿no? También, y que nos cuestiona un aspecto más, que debe ser un aspecto de servicio. Siempre hemos visto esa postura de buscar no contradecir al partido. Es decir, si en Madrid hay una postura, si en Madrid se gobierna, aquí se mantiene en una actitud, sí, se apoya las reivindicaciones posiblemente en un pleno, pero no se va más allá. A la larga se escudan en lo que pasa en Valladolid y lo que pasa en Madrid, ¿no? Pero no solamente lo hace el Partido Popular, lo hace el Partido Socialista. Yo he podido ver en este tiempo, en las dos instituciones en las que estoy, como el Partido Socialista también ha cambiado mucho su discurso en aspectos tan fundamentales como el tren directo, que creo que es un tema fundamental para nuestra provincia, sobre todo para el desarrollo de la zona sur de la provincia, desde Burgos hasta Aranda de Duero y toda la zona que
abarca todo esto. Creemos que es articulador, que es importante para articular lo que es la comunicación, sobre todo en materia de desarrollo industrial, de transporte de mercancías, etcétera, etcétera. Y lo estamos viendo que en Miranda ha tenido que apoyarse una ampliación del ramal de ese tren y se está utilizando de Burgos a Aranda perfectamente ese ferrocarril para llevar mercancías, porque ahí se han instalado empresas condicionadas con exigiendo ese compromiso, y la Junta respondió en eso. Y ahora nos falta comunicar con Madrid, ¿no? Porque es ilógico que trenes que vienen de Madrid ahí tengan que dar la vuelta por Valladolid, por Ávila, venir a Burgos para entrar, o al revés, ¿no? Se tiene la sensación de que se ha perdido otro año en esto del tren directo, y lo digo porque sí que es cierto que ha habido un cambio de gobierno, a nadie se le escapa, ¿no? La moción de censura y todo lo que ha supuesto, pero cuando parecía que se había avanzado mucho, sobre todo con los requerimientos que se había realizado del gobierno, el trabajo que Diputación y Ayuntamiento de Burgos habían realizado fundamentalmente en materia de recopilación de datos, la apuesta decidida que realizaron aquí cámaras de comercio, puertos. Yo no sé si al final se tiene la sensación de que se ha dejado pasar el tiempo y el proyecto a lo mejor se ha alejado un poco más de la posible realidad. El problema es el servilismo en estos partidos grandes de ámbito estatal, diríamos, ámbito nacional. Lo que pasa es eso, que si quieres mantenerte, yo creo, si quieres mantenerte, tienes que tener una actitud servilista a lo que te dicen, y es lo que creo que le ha pasado al Partido Popular y le está pasando al Partido Socialista en cuanto a estos temas, en cuanto a temas fundamentales de desarrollo de Burgos, en los que tenían que estar reivindicando y dando la cara, gobernara con quien gobernara. Y yo creo que los partidos políticos tienen que aprender a entender que las reivindicaciones que puede haber en un determinado territorio no tienen por qué coincidir con las políticas que su propio partido tiene a nivel estatal, y no tienen por qué exigir ese servilismo, esa actitud servil hacia sus componentes, hacia sus miembros que están trabajando por un territorio concreto, ¿no? Y ahí creo que es uno de los grandes problemas que tenemos en esta ciudad. En esta ciudad siempre las políticas están hipotecadas por las políticas estatales, y tenemos que cambiarlo. Eso yo creo que es importante, que encontremos soluciones para que, y sobre todo, que la gente reaccione. Ahora vamos a tener elecciones. Tenemos que reaccionar para que la gente realmente encuentre representantes políticos que defiendan los intereses de Burgos, los intereses de su provincia, y que no tengan que estar hipotecados con los intereses que tienen estos partidos a nivel estatal. Marco, hablar de Diputación ha sido también hablar de planes provinciales, de subvenciones, de ayudas. Al final lo decías, ¿no? Hay una doble vertiente. Por un lado, la necesidad de sacar a la Diputación de ese pasado en el que se encuentra. Por otro lado, la realidad que tienen los municipios, los pueblos, las entidades locales menores. Es la administración más cercana, es a la que tienen que llamar para dar solución. Y sobre esto se han escuchado también muchas voces. Alcaldes que consideran que los cambios que se han producido han sido para bien. Alcaldes que consideran que la reestructuración de planes provinciales no ha venido tan bien, sobre todo a los municipios más pequeños, algunos que creen o que consideran que llegan muy tarde en el tiempo. ¿Cómo se ha gestionado en el año 2018 todo lo que tiene que ver con ayudas, que al final son fundamentales para sacar adelante obras, infraestructuras en las localidades? Sí. Nosotros hemos estado trabajando por cambiar, y creo que hemos conseguido cambiar la mentalidad de principalmente los principios que se utilizan, los baremos que se utilizan para los planes provinciales, para dar las subvenciones. Siempre hemos dicho y siempre he repetido que la Diputación no tiene que estar para repartir dinero, que ese dinero debe venir directamente a los municipios de otro lado. Pero bueno, si no hay más fuentes, si no hay recursos, o si hay por parte de Diputación unos presupuestos y unos fondos para planes provinciales, para diríamos invertir en los pueblos, está bien que se haga. Ahora, los criterios de reparto, por ejemplo, es lo que te digo que nosotros hemos trabajado, porque hasta ahora se han estado utilizando, es decir, normalmente Diputación ponía un 80% y los municipios tenían que poner, o pedanías, un 20%, ¿no? En función de las inversiones. Pero a los municipios que más dinero ponían,
si un municipio ponía 50%, se le daba prioridad, se le daba más puntos, o por el índice de población. Y vemos que en una ciudad, en una provincia como la nuestra, tan dispersa, con poblaciones tan pequeñas, eso perjudicaba a los pueblos pequeños. Y sacamos un discurso enseguida de que había que cambiar los criterios de reparto, de valoración para esos repartos, que posiblemente había que priorizar los que son los proyectos y necesidades al margen de la población y de los recursos económicos que tienen esos pueblos. Incluso que posiblemente muchas veces tendríamos que hacer inversiones inversamente proporcional a los recursos y a la población. ¿Por qué? Porque igual hace falta una depuradora o hace falta una inversión que es inviable para un pueblo y no puede disponer de ese 20% y nunca va a poder hacerlo. Pero posiblemente tenemos que empezar a plantearnos este tipo de cosas. Y hemos visto un cambio en la Diputación. Ahí sí que yo creo que este discurso, comisión tras comisión, ha ido calando y hay por lo menos una intención de cambiar este tipo de valoraciones, de baremos para repartir, ¿no? Y bueno, para nosotros es un trabajo que es por debajo, que no se ve, pero que puede quedar ahí y que puede ser positivo para los pueblos. Es un cambio fundamental respecto a lo que se hacía, ¿no? Al final, normalmente nos centramos mucho en las infraestructuras, Marco, pero me consta que desde Imagina habéis puesto también mucho empeño en el ámbito de lo social, en el ámbito medioambiental, y en este sentido, ¿qué balance hay que hacer, por ejemplo, de la gestión que se ha realizado desde el Departamento de Bienestar Social, de todas esas ayudas, esas atenciones que también, y a través fundamentalmente de los centros de acción social, se coordinan para con las necesidades? Porque comenzábamos el año 2018 escuchando al PP diciendo que, bueno, pues que se iba hacia una senda de la recuperación. Yo no sé si esto se ha palpado en todo el territorio o las realidades de los municipios también son muy diferentes, y cómo ha sido al final la gestión que de lo social se ha realizado el año pasado en la Diputación. La Diputación, yo creo que el área de bienestar social es un área que está funcionando muy bien, que realmente está haciendo un buen servicio y un buen trabajo, porque está poniendo recursos para los pueblos, para la gente que menos posibles tiene. Es decir, hay una base de estructuras con los CEAS, etcétera, etcétera, que es importante mantener, que es fundamental porque es lo único que les queda a los pueblos como recursos de bienestar social, ¿no? Pero, por otro lado, también vemos que el área de bienestar social de la Diputación tiene que cargar con como siempre decimos, con ese lastre de lo que son las competencias impropias de las residencias, que suponen tanto dinero, tanto esfuerzo, y que nosotros volvemos a decir lo mismo de siempre. No nos parece mal si se gestionan bien desde la Diputación, pero quien tiene las competencias, lo que yo no entiendo y no entendemos es por qué se atribuyen unas competencias a distintas administraciones, por ejemplo, el Estado, las comunidades autónomas, la Diputación, los ayuntamientos, y después se saltan. Es decir, y la primera que se lo está saltando es la Junta de Castilla y León. La Junta de Castilla y León encuentras por todos los lados que por parte de Diputación tienes que estar poniendo parches para cumplir, para completar competencias que son perfectamente de la Junta de Castilla y León. Ahí tenemos el tema de bomberos, ¿no? El tema de bomberos sí que es una competencia de la Diputación provincial. Pero ya sabéis cómo funciona, tenemos 19 parques de bomberos voluntarios que dependen de Diputación, y luego tenemos convenios con los 3 parques realmente profesionales, que es el del Ayuntamiento de Burgos, de Aranda y de Miranda. Pero estamos viendo que hay déficits reales. Lo acabamos de ver, ¿no? Lo acabamos de ver. Problemas trágico, serios, ¿no? Y nosotros llevamos una proposición diciendo que por parte de Diputación, cuando firma estos convenios, tengan los parques profesionales que darle cuentas a Diputación de su estado, su capacidad de respuesta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vemos que ahora ha habido una serie de confusión, es decir, sí que fueron los bomberos ya sabe, hay un área que cubre por convenio en torno a las ciudades, por ejemplo Aranda, Miranda y Burgos, los bomberos, pero luego hay un área secundaria que van los bomberos voluntarios, pero cuando estos se ven desbordados llaman al parque
más competente que tienen a mano. Y en este caso, por ejemplo, en el Valle de Valdelucio, este incendio tan aparatoso que tuvimos que vivir hace pocos días, pues vemos cómo claramente cuando los bomberos de Villadiego se vieron desbordados, que no podían enfrentarlo, recurrieron a los de Burgos y hubo una serie de malos entendidos ahí, total que no... Y no es que posiblemente una casa de pueblo, la gente que hemos visto quemarse, yo, por desgracia en 2 ocasiones he visto quemarse 2 casas, y es una casa de pueblo hecha de madera, con estructura de madera, una vez que arranca un incendio es muy difícil de controlar y de parar, pero el problema es que suelen ser casas adosadas que si no se corta se puede extender y afectar a muchísima más gente, ¿no? Entonces los bomberos sí que tienen que intervenir de una forma rápida. Y ahí vemos cuál es el gran problema que tiene, desde nuestro punto de vista, Diputación, que no tiene un equipo de bomberos profesional, o por lo menos un equipo combinado, es decir, profesional, voluntarios, porque los bomberos voluntarios son voluntarios, tienen otra actividad y pueden estar bien preparados, pueden haber hecho formación, etcétera, pero nunca van a estar al nivel de un parque de bomberos como el que tenemos en Burgos o el que tenemos en Aranda y en Miranda. Y entonces nosotros sí que creemos que por lo menos parte en todos los parques de bomberos posiblemente haya que reducir parques, no de tener 19, tener parques calculando una distribución territorial de tal forma que cualquier equipo profesional pueda llegar a un incendio o cualquier otro tipo de catástrofe en 30 minutos de respuesta. Pero para eso tienes que ser profesional. Bomberos voluntarios están en su trabajo, igual hay unos de guardia, pero tienen que llamar a los otros mientras vienen. La coordinación es mucho más difícil, es indiscutiblemente, ¿no? Y luego los medios, pues bueno, sí, tienen normalmente motobombas, pero bueno, todo el equipamiento que tiene que tener un parque de bomberos, por lo menos varios equipos concretos, como son las motobombas, que tiene que tener un equipo de intervención rápida para casos de accidentes, etcétera. Hay una serie de elementos que es muy difícil equiparlos adecuadamente y luego disponer del personal que lo maneja adecuadamente, ¿no? Por eso nosotros creemos que ahí sí que tiene que intervenir con el apoyo de la Junta. Es difícil que una Diputación pueda mantener un parque de bomberos para una provincia o una serie de parques con algo, por lo menos 1 o 2 o 3 bomberos profesionales, aunque luego tenga voluntarios, pero es muy difícil que pueda tenerlo sin que la Junta de Castilla y León intervenga en la financiación de esos parques, ¿no? Y ahí yo creo que esto sí que tendría que darse. Lo que ha sucedido, Marco, en el Valle de Valdelucio debe ser el punto de inflexión, es decir, para buscar una solución definitiva. En otros momentos hemos visto también incidentes graves, sí. No ha habido que lamentar víctimas en este último, pero sí muchos daños materiales, ¿no? Al final hay una persona que se ha quedado sin una vivienda, se queda sin recursos. Debe ser el punto de inflexión que permita precisamente derivar a una solución definitiva a la extinción de incendios en la provincia. Yo creo que sí que tiene que ser algo que nos haga reflexionar y poner sobre la mesa la evolución que necesitan, porque más o menos la oposición en Diputación, por lo menos algunos grupos, venimos pidiendo esto y poniéndolo sobre la mesa, ¿no? ¿Por qué? El servicio de bomberos, diríamos, es un servicio. Y nosotros estamos ahí sí que creemos que la Diputación tiene algo que hacer. Todo lo que tiene que ver con servicios a nuestros municipios, con servicios a nuestros pueblos, la Diputación tiene que asumir esa responsabilidad que le toca como la, diríamos, administración que está más cerca de ello, ¿no? de nuestros pueblos, ¿no? y hacer ese papel intermedio de exigir al Estado, exigir a la Junta que las competencias se cumplan, ¿no? Pero también que se le financie adecuadamente para poder asumir. Nos dejan las residencias y nosotros tenemos que financiar con dinero que debe dedicarse a otras actividades parte de ese servicio. ¿Que es una responsabilidad de Diputación cuidar de nuestros mayores del mundo rural? Desde luego. Pero la competencia es de la Junta y la Diputación tiene que exigir que nuestros mayores estén perfectamente atendidos o, en todo caso, gestionarlo. Pero
las administraciones mayores son las que tienen que estar proporcionando todos los recursos. Tengamos en cuenta el marco competencial, entonces, ¿no? Arrancamos 2019, Marco, recta final de este mandato, pocos meses ya para esas elecciones municipales y autonómicas. ¿Cómo se afronta desde Imagina Burgos esta recta final de la legislatura? Pues bueno, nosotros estamos trabajando en Diputación. Cuando nosotros llegamos a Diputación, como tenemos en cuenta que Imagina Burgos es una candidatura más o menos municipal, estaba enfocada en el Ayuntamiento de Burgos, no teníamos un proyecto de provincia y lo que hicimos fue adaptar, por lo menos fue mi responsabilidad, me cayó la responsabilidad, yo creo que por ser de pueblo, ¿no? O mis antecedentes son de municipios, he vivido en el mundo rural siempre, entonces posiblemente de todos mis compañeros sea el que más conocía esto y lo que hice pues prácticamente, es decir, adaptar, como tú bien has explicado, adaptar el programa que teníamos para Burgos, de Imagina Burgos, adaptado a un programa de provincia con las mismas pautas, los mismos objetivos y tal. Y pues el medio ambiente, el servicio a las personas, el buscar que la Diputación sea realmente un elemento de servicio y qué es lo que hay que modificar, la transparencia, todo este tipo de cosas es lo que hemos venido haciendo. Y bueno, yo creo que hasta mayo seguiremos haciendo. Quedan ganas de seguir haciéndolo a partir de mayo. Marco, te lo pregunto porque llegó un momento de muchas reflexiones personales, entiendo, ya has avanzado en alguna ocasión que, bueno, pues que estarías dispuesto, pero yo no sé si esa reflexión ya está tomada, si ya se ha adoptado esa decisión y teniendo en cuenta el marco en el que se vaya a producir esa presentación de candidatura, estarías predispuesto a continuar asumiendo responsabilidades dentro de la candidatura. Hay dos realidades. Una es Imagina Burgos, la realidad que tiene, y otra es la realidad en la que yo me voy a encontrar. No lo sé todavía, ¿no? Es decir, no tengo claro. Yo sí que sé. Es decir, lo que tengo claro es una cosa. Hoy tengo una experiencia, una visión, tanto de Diputación como del Ayuntamiento, que no tenía antes, ¿no? Yo sé que hoy puedo aportar mucho más que el día que entré, o que cuando me presenté en las primeras elecciones. Pero bueno, ahí estamos barajando las circunstancias. En Imagina Burgos todavía no se ha hecho ni primaria, no se ha hecho nada. Claro, ¿no? a eso quería llegar yo, ¿no? Porque al final ahí todo está, ese engranaje hay que ponerlo en marcha, ¿no? Hay un calendario de puesta en marcha y vamos a ver. Pues vamos a estar pendientes también durante los próximos meses, por supuesto, de Imagina Burgos y de todo el trabajo que se siga realizando en Diputación, porque insistimos, aunque ya estemos hablando mucho de elecciones y de pre-campaña, el trabajo sigue, ¿no? Y el día a día en la administración. Y hasta mayo es nuestra responsabilidad. Efectivamente. Yo siempre lo he venido diciendo frente a temas que, bueno, esto lo vamos a dejar para que los que vengan. Digo, no, nosotros estamos aquí y hay temas que debemos abordar y asumir la responsabilidad. Lo que no podemos es dejarla, nos queda 4 meses o lo que sea. No se puede dejar no podemos dejar temas que son importantes y decisiones que son importantes para que las tomen los que vengan. Estamos a la larga perdiendo tiempo y hipotecando a los demás. Bueno, vamos a estar muy pendientes, Marco, un placer como siempre, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y vamos a estar muy pendientes de Diputación en las próximas semanas también. Nosotros continuamos.